Bien, correcto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea el caso en que estén viendo este video. Me presento, soy el alumno Jorge Obeso del Alcázar, estudiante de Ingeniería Electrónica. Ahora, en esta oportunidad yo les voy a presentar el tercer avance de el curso Individuo y Medio Ambiente. Entonces, sea bienvenido a mi presentación. Vamos a hablar sobre prácticas ecoeficientes para reducir la huella ecológica. Así que, sin más dilación, vamos a con los objetivos. Bien, objetivos. El objetivo de esta presentación es informar sobre la huella ecológica y fomentar la adopción de una práctica ecoeficiente con el fin de reducir el impacto ambiental y promover hábitos sostenibles. Entonces, a lo largo de esta presentación, lo que vamos a hacer es primero informar, explicar algunos conceptos básicos, entender algunas cuestiones, luego tomar a fondo, explicar lo que es la huella ecológica y dar alternativa de solución para que así podamos nosotros ya no impactar de manera negativa del ambiente, sino positiva. Se van a dar alternativas. Entonces, esa sería básicamente la idea de esta presentación. Ahora, vamos a la huella ecológica. Una explicación rápida para que uno pueda primero entender bien la situación, ¿no? Entonces, primero comencemos con la huella ecológica. La huella ecológica es el área de tierra y agua biológicamente productiva necesaria para generar los recursos de una población que una población consume y asimilar los desechos que produce. Entonces, en mi caso, o para los que me estén observando, básicamente la huella me va a servir a mí para medir qué tanto necesita una persona, un grupo de personas, para poder de alguna manera satisfacer las necesidades que uno tiene y también de asimilar los desechos que producimos, porque claramente todos los días nosotros usamos recursos, ¿no? Demandamos servicios y todos esos de alguna manera, ya sea por fábrica, ya sea por uso de materiales, se necesitan recursos. Y claro, al finalizar el servicio de algún objeto, por ejemplo, obviamente siempre hay residuos que emitimos. Y esos residuos, de alguna manera, la Tierra tiene que poder asimilarlos. Entonces, la huella ecológica va a ir por esa idea. Entonces, vamos a explicar aquí qué es la relación que tiene con la biocapacidad. La biocapacidad es la capacidad que tiene el planeta de regenerar recursos naturales y absorber los residuos que generamos, como he dicho anteriormente. Entonces, una región en específico de un planeta va a tener una capacidad de poder generar recursos cada vez que nosotros, supongamos, pues le restemos, ¿no? Cada vez que nosotros usemos algún tipo de servicio, por ejemplo, supongamos que yo estoy comprando cuadernos, entonces desde ya se sabe que las hojas se obtienen de los árboles, ¿no? Por lo tanto, se ha tenido que talar árboles. Y entonces una región, si bien es cierto, se le va a restar árboles, esa región en concreto tiene una capacidad de poder regenerarlos, de poder traer más árboles. Pero claramente hay limitaciones. No se puede hacer una tala excesiva. Tiene que haber una proporción. Ahora, esta huella ecológica, ¿cómo se mide? Al igual que con la longitud, por ejemplo, que se mide en metros, o que el tiempo que se mide en segundos, la huella ecológica, la unidad de medida que usa es la hectárea global, que representa una hectárea de tierra o agua con productividad promedio mundial. Entonces la huella ecológica ya se le ha explicado, ¿no? Es una manera de poder nosotros medir cuánto se necesita de tierra y de agua para satisfacer nuestras necesidades, para asimilar nuestros desechos, y su unidad de medida va a ser la hectárea global, básicamente. Ahora, vamos, o en este caso voy a presentar yo el ejemplo.
partiendo conmigo, ¿no? Esta es la huella ecológica que yo obtuve y aquí están mis resultados. Es 4,5 la huella ecológica, que ahorita voy a explicar si es bueno o es malo. Ahora voy a, más que todo ahorita, entrar en detalles. Se puede ver que gran parte de esta es por el abrigo, movilidad, la verdad que no hay demasiada demanda, bienes tampoco, servicios regular. Ahora note un pequeño detalle. En lo personal, yo consideraba, antes de hacer esta prueba, y seguramente pasarán con muchos, que mi huella ecológica no sería demasiado alta. Soy una persona que, pues, por lo general camina, evita el uso de carros. Entonces, uno podría relacionar fácilmente contaminación, una conducta negativa para el ambiente, simplemente cuando necesariamente relaciona estas conductas con fábricas o con emisiones de gases, ¿no? Con los transportes. Sin embargo, note que en este caso en concreto, considerando que soy una persona que solo camina, aún así tengo una huella ecológica alta. Es 4,5 es mi huella ecológica. Eso significa de que se necesitaría 4,5 hectáreas globales para satisfacer mis necesidades y para asimilar los desechos que yo emito por un año. Se mide en años, el intervalo es un año. Mi huella de carbono es de 8,2, un 62%. Ahora, ¿es muy alta? ¿No es muy alta? ¿Qué tanto bueno o malo es esta medición? Considerando que en este caso soy una persona que no usa mucho medio de transporte, simplemente camina nomás. Bueno, en el 2024 se ha hecho un estudio y se ha sacado que en promedio la huella ecológica de una persona debe ser de 1,6. La Tierra, para satisfacer las necesidades y asimilar los desechos de cada uno de nosotros, solamente entonces para poder cumplir con nuestras necesidades y asimilar los desechos, solo nos podría dar 1,6 hectáreas globales. Si nos pasamos de ese número, como en este caso, estamos teniendo una conducta que impacta negativamente en el ambiente. Entonces, claro, aquí se puede ver que en mi caso, por ejemplo, mi huella ecológica es muy alta. Estoy impactando de manera negativa en el ambiente y es en esta parte en la que uno se preguntaría, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Bien, para los que me estén observando, le voy a explicar lo que es una práctica coeficiente. Si tenemos una huella ecológica muy alta y de alguna manera queremos y debemos, como profesionales, muchos de nosotros, bajar esto, tener un impacto negativo, no es lo que se espera. Entonces están las prácticas ecoeficientes, las alternativas que nos van a ayudar a nosotros a dejar de tener conductas que perjudiquen al ambiente. Entonces, ¿qué es la práctica ecoeficiente? Es toda acción o comportamiento que busca optimizar el uso de los recursos naturales. Intentar, en la medida de lo posible, usar lo mínimo que pueda satisfacer mis necesidades sin caer en exageraciones. Busca reducir al mínimo y generar el mínimo la generación de residuos también y emisiones contaminantes. Considere que si su consumo va a disminuir, por obvias razones, los desechos que usted emita también serán menores. Entonces, esa también es otro punto positivo de una buena práctica coeficiente. Su finalidad es alcanzar un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del medio ambiente. Básicamente es eso. Hay muchas prácticas ecoeficientes realmente, ¿eh? Hay demasiadas. Una podría decir es, por ejemplo, el uso moderado del agua. Otra podría ser evitar el uso de productos de un solo uso, como por ejemplo este de aquí, que precisamente como solo se usa una vez, entonces los desechos serían mayores si consumimos todos estos tipos de objetos. En sí hay muchos, pero en esta presentación lo que yo voy a hacer es enfocarme en uno en concreto nada más. Y
La práctica eficiente que yo he elegido es reciclar residuos aprovechables. Ahora, esto va a consistir en separar, recolectar y transformar materiales que tras su uso inicial aún pueden reincorporarse en un ciclo productivo. Es un reciclaje. Es una de las prácticas eficientes más accesibles y con mayor impacto positivo sobre la huella ecológica. También es por eso que he decidido elegir esta práctica para exponerla, ¿no? Es muy sencillo y aún así, por lo simple que es, no deja de tener un impacto positivo enorme. Entonces, si bien es cierto, esta es la alternativa, ¿cuál podría ser entonces una concatenación de pasos a seguir para practicarlo realmente, ¿no? Para practicarlo de manera correcta. Entonces, antes de eso, lo que voy a hacer es una explicación sobre cómo impacta esta práctica ecológica en nuestra huella. ¿Qué de positivo hay? ¿Cuáles son los cambios? Bien, lo primero es que disminuye la extracción de recursos naturales como árboles, petróleos o minerales. Obviamente, si yo un servicio o algún producto lo logro de manera productiva, usarlo varias veces, entonces ya no voy a necesitar de ir al mercado, por ejemplo, y adquirir un producto similar. O sea, estoy reduciendo el uso de recursos de una manera inteligente. Reduce el consumo de energía de las fabricaciones de productos nuevos. Prácticamente va de la mano con el primer inciso, ¿no? Evita la emisión de gases contaminantes, especialmente el CO2, que generan los procesos industriales. Fíjese cómo cada uno de estos incisos están relacionados y solamente ocurren simplemente por el hecho de yo querer reusar un producto. Entonces, ya no requiero buscar productos similares, pocos recursos, se reduce la energía de fabricación justo en estos productos y por ende también se reduce el carbono que se emite la fabricación de estos productos. Disminuye la cantidad de residuos enviados y vertederos o incinerados. Claramente, si yo encuentro algún bien que puedo reusarlo otra vez, entonces ya no va a ir en mi contenedor de basura, ya no va a ir en mi desecho, entonces los desechos que voy a tener van a ser menores. Y alargo la vida útil de los productos y promueve una economía circular. Bien, entonces eso es el impacto que tiene sobre mi huella. Y ahora ese impacto voy a explicar el beneficio que tiene para el planeta. La conservación de recursos naturales no renovables. Ese es uno, ¿no? Por ejemplo, conservación de recursos. El otro sería la reducción del cambio climático al disminuir la emisión del CO2. Menor contaminación de los suelos, los ríos y océanos. Menor generación de residuos sólidos. Promoción de un modelo económico más sostenible y circular. De vuelta. Cada uno de estos incisos responde al anterior, solo por el hecho de poder reusar un artículo. Ya no necesito adquirir otro producto, entonces los recursos se van a poder conservar más. Ya no se va a emitir gases a partir de la fabricación de entonces ya no va a haber un impacto negativo en el ambiente por ese lado. Entonces, fíjese cómo los beneficios del planeta, los beneficios o el impacto positivo en mi huella, nacen simplemente por el hecho de yo reusar algo, encontrar algo y objetivamente darme cuenta de que tiene un uso y evitar entonces una demanda excesiva de algunos productos que a lo mejor y no son necesarios. Ahora, los pasos a seguir, que eso sí es importante para poder yo justamente realizar de manera eficiente esta práctica. El primero es informarse qué materiales se pueden reciclar en tu comunidad y cómo deben entregarse. Obviamente usted debe tener la información adecuada porque estamos claros que no todos los productos se pueden reusar.
Hay algunos que tienen algunos compuestos químicos que sí que es necesario que se aíslen de su hogar una vez de que acabe su función, pero obviamente no todos. Entonces, lo primero es informarse, ¿no? También si es posible informarse si por su región hay algunos contenedores especiales donde puede dejar también sus residuos y donde también puede dejar residuos pero reciclados para otro ambiente. Por ejemplo, si digamos usted tiene un cuaderno lleno de hojas sobre un tema que ya domina, por ejemplo, y no necesita de releer otra vez este cuaderno, entonces ciertamente para usted podría ser que ese cuaderno ya no tenga un uso. Sin embargo, igual puede ser reciclable. Obviamente esto ya sería más viéndolo de una perspectiva industrial, ¿no? Porque se pueden reusar las hojas. Entonces lo que se recomendaría en ese caso sería, si bien es cierto usted no lo puede usar, no lo bote del todo, vaya a algún lugar donde se puedan vertir objetos de reciclaje y ahí deje en este caso el ejemplo que estoy dando, el cuaderno que ya no usaría. Entonces lo importante es la información, partir desde ahí. Ahora, clasificar sus residuos de casa, orgánicos, reciclables y no reciclables. Es importante que esté organizado. Es importante que sepa qué van a ser desechos para la basura, cuáles son orgánicos, cuáles sí voy a poder reciclar, cuáles no. Otra cosa importante también que tiene que tener en cuenta es lavar los envases y los frascos antes de reciclarlos para evitar la mezcla de residuos sucios y con eso una contaminación más nociva. Si hay algunos productos que sí o sí va a desechar, que sean como vidrio, por ejemplo, que esté hecho de plástico, lo recomendable igual es que los limpie y los deje en una zona para que pueda llegue a los contenedores de basura, se desechen ahí y no sea su descomposición tan nociva para el planeta. Aquí un inciso importante, algo que quiero aclarar, es de que alguno podría pensar, si yo lavo algún artículo, pero igual lo pongo en mi bolsa de basura y el camión de basura viene, ¿no se va a contaminar? Recuerde otra vez, por favor, que usted tiene que ser organizado. No todo lo que bota tiene que ir en su bolsa de basura al camión de basura. Recuerde que los vidrios, que los plásticos, en algunas ocasiones pueden reusarse. En todo caso, por eso tiene que ir a lugares donde solo se botan, donde solamente se depositan estos artículos una vez ya usados. Recuerde que en la bolsa de basura solamente tiene que ir desechos orgánicos y algo parecido, ¿no? Algún desecho tóxico puede ser alguna pila tal vez, pero no deseche artículos como estos, a menos no en bolsas de basura. Ahora, lleva tus materiales reciclables a centros autorizados o días de recolección selectiva, lo que les estoy mencionando. Contesta mucho también con lo uno de informarse y comparte y educa. Es importante también que una vez adoptes esta conducta que es positiva para el ambiente, también la compartas, porque recuerdas que de todas maneras, el que yo lo haga o tú lo hagas, si bien eso tiene un impacto positivo, no va a ser igual de beneficioso que si todos lo hacen. Así que es importante que compartas esta práctica y que la difundas. Bien, ahora, conclusiones y reflexiones. Reciclar residuos aprovechables es una sencilla pero poderosa forma de apoyar al ambiente. Eso es muy importante. Es una tarea relativamente sencilla y de hecho las prácticas ecológicas hay varias que son muy fáciles de hacer. Como lo mencioné anteriormente, el simple hecho de usar de manera consciente el agua ya es un aporte, es una práctica ecoeficiente que ayuda al ambiente. Y son muy sencillas. Sin embargo, su impacto es positivo. Entonces, por eso es que se invita a que uno lo pueda hacer, porque a pesar de que sea muy sencillo y fácil, tiene beneficios enormes. Al incorporar esta práctica en nuestra rutina, disminuimos nuestra huella ecológica y ayudamos a proteger el futuro del planeta, que eso es muy importante. Ya le he explicado en la parte de lo que el impacto sobre la huella y el impacto positivo del planeta,
cómo esta pequeña acción que podemos hacer va a beneficiar al planeta. Ahora recuerde que estas acciones positivas que hacemos sobre nuestro planeta, en este caso la práctica ecológica que es el reusar artículos, va a depender de usted también, en parte en la creatividad que tiene, porque a veces hay productos que si bien es cierto, parece que no le podemos usar un uso, no le podemos dar un uso nuevo, perdón, sí le podemos dar un uso, solamente es cuestión de pensar un poco, ¿no? Por ejemplo, a ver, este por ejemplo, es un bidón de agua. En mi casa, por lo general, compramos bidones de agua grandes y decidimos cortarlos y usarlos como recipientes y aunque no lo parezca, son muy prácticos para guardar cosas que sean necesarias. Esa es, por ejemplo, una práctica eficiente muy fácil de hacer, ¿no? O en mi caso también, yo por lo general, cuando era niño, cuando tengo cuadernos como en el ejemplo que les di y yo los he usado, yo a veces hago mis muñecos, ¿no? Y son de papel, por ejemplo. Ese es otra práctica eficiente que es la misma que la que he puesto. Entonces, es muy sencillo, incluso puede llegar a ser divertido y puede ayudarnos mucho una práctica eficiente, adoptarla en este caso, la que les he dado que es la práctica eficiente de reciclar, de reusar. Entonces, ya le he explicado lo que es la práctica eficiente, la huella ecológica, cómo podemos ayudar al planeta. Lo más importante es que es muy sencillo de hacer y nos va a ayudar a todos en general. Entonces, le invito a usted a que realice esta actividad y pues nada, eso sería todo por mi parte. Agradezco la atención si es que he llegado hasta este punto del video. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Uy, pasó, pasó.